algunas aportaciones de los católicos al servicio del progreso de la humanidad. Historias a recordar. La vacunación de la viruela. A lo largo de los siglos han sido las epidemias uno de los flagelos más atroces que ha sufrido la humanidad. Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Hoy solo nos ocupamos de una de ellas, ya erradicada, pero que durante siglos actuó con devastadora eficacia: la viruela. Enfermedad contagiosa que con frecuencia deja cicatrices permanentes y es en bastantes ocasiones mortal. Recibe su nombre de un término latino que significa moteado, haciendo referencia a los bultos y pústulas que aparecen en el rostro y cuerpo de los afectados. La historia nos enseña que en la más remota antigüedad se aplicaron en China y la India diversas técnicas para preservar de la enfermedad a personas sanas, poniéndolas en contacto con virus vivos procedentes de individuos que padecían la enfermedad de forma leve. Esto se hacía mediante procedimientos que hoy nos resultan brutales, pero que en el estado de la ciencia de aquellas épocas era lo único que tenían a su alcance, como por ejemplo introducir por las fosas nasales un algodón empapado en las pústulas de enfermos que habían padecido la enfermedad de forma leve. Otro método utilizaba polvo de la corteza o lámina dura que se formaba en los granos de la viruela a medida que se iban secando y que habían sido recogidas el año anterior. Este polvillo era insuflado por las fosas nasales utilizando una caña de bambú. El tercero de los métodos se basaba en realizar cambio de ropas entre niños que padecían la enfermedad también de forma leve y niños sanos. Tras esto que podemos llamar tanteos, se va a dar un paso de gigante el 14 de mayo de 1796, cuando el médico inglés Edward Jenner observó que las personas que trabajaban en contacto con el ganado vacuno y que habían sido contagiadas de la llamada viruela vacuna parecían mostrar resistencia a padecer la terrible enfermedad. Jenner decide realizar un estudio experimental y mediante 2 incisiones o cortes superficiales inoculó las secreciones extraídas de una pústula aparecida en la mano de la ordeñadora Sarah Nemes a un niño de 8 años, llamado James Phipps, quien posteriormente desarrolló un firme estado de inmunidad o resistencia eficaz hacia el contagio de la viruela. Este hecho le sirvió de base para establecer los pilares científicos del descubrimiento de la vacuna. Puede sorprender la repetida presencia de los niños en la transmisión y transporte de la vacuna, siendo a veces los hijos de los notables locales pioneros en la recepción de la misma. Como ocurrió, por poner un ejemplo entre muchos posibles, el 21 de mayo de 1804 en Chihuahua, donde una de las primeras receptoras de la vacuna fue una niña de solo 6 meses, hija del comandante general de la villa. Y recordemos que el mismo Jenner aplicaría su vacuna en absoluta primicia a un niño de 8 años. Se sirvieron de niños que poseen proporcionalmente mayor cantidad de sangre que los adultos. Ante cualquier tipo de infección, los niños responden mejor que los mayores. Por tanto, es más probable que el material virulento de los granos sea menos nocivo que el de un adulto, pues el sistema inmune del niño lo ha atenuado. Asimismo, la enfermedad es más leve en niños que en adultos. Por ejemplo, la varicela en niños causa unas lesiones costrosas, mientras que en adultos causa un tipo de neumonía muy grave. Y centrándonos en el continente americano, hay serios indicios de que la llegada de esta terrible enfermedad se habría producido en 1518, cuando Pánfilo de Narváez, lugarteniente de Diego de Velázquez, gobernador general de Cuba, emprendió una persecución en busca de Hernán Cortés por tierras de México. Uno de los acompañantes de Narváez estaba afectado por la viruela y la transmitió involuntariamente a la población de aquellos lugares por los que pasó. Las consecuencias fueron pavorosas. Un cronista nos habla de cientos de miles de contagiados, cifras que no resultan exageradas si se tiene en cuenta que aquellas poblaciones eran muy vulnerables al contagio por tratarse de una enfermedad hasta entonces desconocida,
por lo que los organismos de los naturales americanos no habían desarrollado ningún tipo de reacción defensiva a la infección de la viruela. Y además, no eran menos devastadoras otras epidemias aparecidas en la misma Europa, como la de la llamada peste negra, que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353, que habría provocado la muerte de entre el 30% y el 60% de la población del continente, aunque en algunas ciudades como Florencia solo sobrevivió 1 de cada 5 habitantes. Pero el caso es que con periodicidad siguieron apareciendo en América brotes de la infección variólica, y por eso, cuando se conocieron los descubrimientos para hacer frente a la misma, aparecieron prontamente diversas iniciativas, generalmente llevadas adelante por médicos militares, como el caso del doctor Juan Ángel Pérez Carrillo, cirujano de la Armada Española que inició su guerra contra la viruela en 1804, vacunando a la tripulación de la fragata María de la O. La continuaría con la población civil una vez desembarcado en el puerto de Veracruz y proseguiría, nos dice su hoja de servicios, hasta lograr su propagación en casi todas las provincias del Reino de Nueva España. O el también cirujano de la Armada, doctor Ángel Hidalgo, quien en el mismo año de 1804 introdujo la vacuna en Cartagena de Indias y Santa Marta, que entonces formaban parte del Virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia. Pero el ejemplo más ambicioso y extenso de esta forma eminente de beneficencia sería el protagonizado por los integrantes de la llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que embarcados en la corbeta María Pita, partieron del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803. Entre los protagonistas de este acontecimiento sanitario, uno de los mayores del siglo XIX, destacan su director, el médico militar alicantino, doctor Francisco Javier Balmis Berenguer, su ayudante el catalán, doctor José Salvani y Llopart, y la enfermera gallega Isabel Zendal Gómez, esta con la misión de actuar como matrona de los 22 niños vacuníferos de la expedición, uno de los cuales era hijo suyo. Isabel Zendal ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera de la historia en misión internacional. Cada niño recibía un atillo que contenía 2 pares de zapatos, 6 camisas, un sombrero, 3 pantalones con sus respectivas chaquetas de lienzo y otro pantalón más de paño para los días más fríos. Para el aseo personal, 3 pañuelos para el cuello, otros 3 para la nariz y un peine, y para comer, un vaso, un plato y un juego completo de cubiertos. La expedición llegó a Santa Cruz de Tenerife, donde pasaron un mes vacunando. Salió de Canarias el 6 de enero de 1804 y llegó a Puerto Rico el 9 de febrero de 1804. El 7 de febrero de 1805, la expedición, después de vacunar en la entonces Nueva España, partió de Acapulco rumbo a Filipinas a bordo de la fragata Magallanes, y llegaron a Manila el 15 de abril de 1805. El 14 de agosto de 1809, la expedición regresó a Acapulco. Isabel permaneció en Puebla con su hijo. Ya no volvieron a la península. Destaca el heroísmo del subdirector de la expedición, doctor José Salvani y Llopart, quien de mutuo acuerdo con el doctor Balmis se separó para actuar por su cuenta con un grupo de colaboradores en lo que hoy es Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, teniendo que hacer frente a todo tipo de obstáculos y penalidades. Así, un naufragio la noche del 13 de mayo de 1804, antes de llegar a Cartagena de Indias, donde les hicieron un recibimiento apoteósico, realizaron más de 2000 vacunaciones, dejaron equipos instruidos para continuar la vacunación y continuaron hasta Santa Fe de Bogotá con parecidos resultados. Llegaron después a Quito el 16 de julio de 1805 y en breve tiempo vacunaron unas 7000 personas. De ahí a Loja y Piura, donde cayó enfermo. Pero no se rindió y partió para Lima, donde llegó el 23 de mayo de 1806, vacunando en poblaciones que encontraba por el camino. A pesar de vómitos de sangre frecuentes, llegó a La Paz, donde comunica a la corona que ya ha vacunado a miles de personas en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. La ya frágil salud de Salvani se agrava por el cansancio del viaje. Si en Colombia había perdido la visión de un ojo,
Las crónicas cuentan que en estas alturas del viaje sufría de malaria, difteria y tuberculosis, además de tener la muñeca derecha mal curada después de habérsela dislocado. Aun con todo, siguió adelante con su misión y vacunó en La Paz, Oruro y Cochabamba. Pretendía llegar hasta Buenos Aires, en el Virreinato del Río de la Plata, pero el 21 de julio de 1810 fallecía de sus varias enfermedades. Murió a los 34 años de edad y fue enterrado en la iglesia de San Francisco de Cochabamba. Pero el legado que dejó en América no debe caer en el olvido. José Salvani, durante 7 años, había recorrido más de 18.000 kilómetros aplicando la vacuna entre los americanos, y su nombre queda inscrito entre los más grandes mártires de la medicina mundial. Concluimos esta relación inevitablemente injusta por no haber tiempo para citar a tantos héroes de esta epopeya sanitaria, con la frase que les dedicó el descubridor de la vacuna contra la viruela. No me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. Edward Jenner, 1806.